Reflexiones desde el Consejo. Pero básicamente es llevar a cabo actividades de investigación de aquello que fue denunciado o que se advierte como situaciones irregulares, entonces que ameritan que el visitador judicial acuda al órgano sede para efecto de plasmar en un acta también eso que advierta de propiamente. En pocas palabras se puede decir que el visitador judicial A son los ojos del Consejo directamente en el órgano jurisdiccional. ¿Sabes quién verifica la actuación y buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales y se encarga de detectar irregularidades? El magistrado Rafael Rojas Licea, titular de la Visitaduría Judicial, nos explica. Amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les enviamos un cordial saludo. Es importante mencionar que estamos ya terminando esta segunda temporada de Reflexiones. Nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. Y bueno, el propósito de este podcast ha sido verificar y confrontar la información que recibimos acerca de la labor de la Judicatura de diferentes medios, pero confrontarla precisamente con lo que hace la Judicatura desde espacios de primera mano de lo que realmente se está haciendo para poder construir nuestra propia opinión con plena libertad. Y en esta ocasión nos encontramos en las oficinas de la Visitaduría Judicial, un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, pues seguramente más de uno nos hemos preguntado quién supervisa, quién investiga y da seguimiento a las quejas o denuncias tanto internas como externas sobre el quehacer de las y los juzgadores. Y también de su comportamiento, de sus actividades, si hay irregularidades, si hay actos de corrupción, y estamos en el lugar correcto. Por ello, pues le agradezco muchísimo al magistrado Rafael Rojas Licea de la Visitaduría Judicial que nos haya recibido y también bienvenido a estos micrófonos. Muchas gracias, magistrado. Al contrario, muchas gracias por su presencia aquí y gracias por la invitación. Y bueno, para empezar, para nuestra audiencia, platíquenos, magistrado, ¿qué es la Visitaduría Judicial y, bueno, de alguna manera sus antecedentes? Sí, con mucho gusto. La Visitaduría Judicial es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que tiene su antecedente en la reforma de diciembre de 1994, en donde se crea el propio Consejo de la Judicatura Federal, y ahí se dispone que pues hay necesidad de la creación de este órgano para supervisar el funcionamiento de los órganos en cuanto a su disciplina, en cuanto al tema de verificación de aspectos de vigilancia, y entonces se diseña dentro de la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el 27 de diciembre de 95, bueno, pues la creación de este órgano auxiliar. Se conforma en un principio pues con un visitador general y visitadores judiciales. Justamente en esencia ustedes vigilan, supervisan, pero ¿cuál es la misión y los objetivos que de acuerdo a este marco legal tienen la visitaduría? Sí, básicamente, bueno, pues es contribuir a la mejora de una administración y impartición de justicia a través de justamente estas actividades de verificación que las conductas de los titulares que conforman el grueso del personal humano que forma parte de estos órganos jurisdiccionales, pues sea acorde a los principios que rigen la propia carrera judicial, y conlleva también que el servicio que se presta a la ciudadanía sea el adecuado pues a través del debido funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales, es decir, que no existan situaciones que involucren un tema que pueda repercutir en un servicio deficiente el que se entrega a la sociedad, porque es a quien finalmente nos vemos. Eso básicamente sería el objetivo y la misión principal de la visitaduría, como su nombre lo dice, un auxiliar justamente al Consejo en la consecución de esos fines. ¿Cuáles son las atribuciones de esta visitaduría, de este órgano auxiliar, y cómo se conforma, ¿no? O sea, ¿qué esperamos cuando existen más de 1,500 juzgadoras y juzgadores, magistrados y magistradas? ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Quiénes son los que lo elaboran? Ok, sí. Como platicábamos hace un momentito, justamente la intención
primordial que se tiene con la creación de este órgano auxiliar es justamente verificar que el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, tanto en su recurso humano como en su aspecto operativo, sea el óptimo. Esto es pues diseñado en leyes y en normas internas, en donde se precisan hoy día que debe de llevarse a cabo ciertas revisiones a los órganos jurisdiccionales durante el año. Entonces esta tarea se realiza a través de pues dos digamos grupos de compañeros que integramos la visitaduría. Uno de ellos es justamente los visitadores judiciales A, así se le denomina por la propia ley orgánica y la normativa específica, y los otros grupos de compañeros es inspectores judiciales o visitadores judiciales B. Me voy a referir primero a este segundo grupo porque tienen pues una misión de mayor cotidianidad en cuanto al desarrollo de las actividades. Los visitadores B, judiciales B, hoy día son 19 compañeros, en los cuales cada año se hace una programación de las visitas que se van a hacer aproximadamente a más o menos 1,000 órganos jurisdiccionales para que se hagan lo que se denominan visitas ordinarias. Esto está previsto también en la propia ley y en la normativa relativa, donde se establece que se tiene que llevar a cabo revisiones periódicas del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Entonces, a través de visitas ordinarias. Entonces, estas visitas que hacen estos cuerpos de visitadores B, pues entonces se programa cada año. Previamente implica una programación porque pues tenemos que establecer formas en cómo estas personas acuden a los órganos jurisdiccionales, establecer rutas, establecer la mejor operatividad desde el punto de vista logístico, y también hay algunas restricciones que un visitador no puede estar visitando siempre el mismo órgano jurisdiccional, entonces debe haber una modificación en la estructura de la distribución de le llamamos grupos o paquetes de órganos jurisdiccionales a visitar. Entonces, de esa manera se tiene que hacer una programación previa y verificarlo. Se arman 19 paquetes, para decirlo de una manera coloquial, se arman 19 grupos, sí, de esos 1,000 órganos aproximadamente, y entonces se sortean entre los 19 visitadores B, para que entonces cada uno le corresponde un grupo que hay que visitar. Entonces, una vez que termine esto, obviamente también hay que tomar otras consideraciones, como por ejemplo si el visitador judicial B tiene algún impedimento para visitar algún órgano. ¿Cuál es? Pues lo que la propia ley orgánica establece. En ese caso, si el visitador judicial B conoce al titular, evidentemente es una situación que no podría de generarle un poquito de seguridad pues al propio órgano de que se pueda hacer imparcial. Entonces la propia ley establece, no puedes acudir. Si por el contrario tiene una manifiesta enemistad en contra del titular por alguna circunstancia, entonces ese tipo de ajustes se tienen que hacer también con la debida anticipación, de tal manera que al iniciar el año tengamos ya conformados esos grupos perfectamente bien especificados para que empiecen la programación. Se tiene que mandar los avisos a los órganos para que preparen la visita con una temporalidad específica, ¿no? Claro, son como una especie de auditorías. Exactamente, o sea, alguna gente que incluso podría no estar dentro del propio Poder Judicial lo entendería así. Uh-huh. Son auditorías que se realizan a los órganos jurisdiccionales. Dicho entre comillas, porque obviamente involucra pues mucho más allá que únicamente la supervisión de aspectos meramente materiales. También se lleva a cabo una entrevista con el personal para pues, más o menos que ellos pudieran exponer si tienen alguna situación de alguna necesidad específica, si hay alguna problemática de tipo laboral dentro del propio órgano, si entre los compañeros o con el titular, en fin, hay una serie de situaciones que la auditoría per se, como lo podemos entender, no sería suficiente. No capta, ¿no? Claro. Otro tipo de cuestiones que tienen que estar supervisando. Por ejemplo, tiempos, ¿no? Eso es bien importante. Tiempos del dictado de las sentencias. Es decir, llega una revisión, tengo la obligación de supervisar determinado número de asuntos y entonces veo que todo haya estado bien en cuanto a
que se presentó la demanda, cuánto tiempo se tardaron en admitirla, cuándo si se concedió la suspensión, si se negó, cuál es el sentido de esa decisión de fondo, si se impugnó esa decisión, cómo fue el sentido de o sea, hay una revisión específica de cada uno de esos asuntos. Entonces va más allá de eso. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos una visita? Porque obviamente en un día pues no creo que sea suficiente, ¿no? Claro, sí. Esa es muy buena pregunta porque aclara que pues, algunos órganos podrían pensar que está esto definido pues al arbitrio del propio visitador, ¿no? Hay tiempos bien definidos en la propia ley. Todo depende básicamente del tipo de órgano jurisdiccional. Hay órganos jurisdiccionales que por su complejidad en cuanto a la integración, incluso a la propia materia, implican una necesidad de que haya más tiempo en la supervisión. Por ejemplo, un centro de justicia penal federal involucra mayor tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando es que ese centro quizá se integra por 7 jueces, pues obviamente tiene una alta carga de trabajo y entonces eso involucra que pues la visita tarde más. Entonces, si estamos hablando de un órgano auxiliar, que bueno, no hay muchos en la República, pero sí los hay todavía, entonces ellos en donde, como sabemos, la tarea principal es el dictado de sentencias, pues entonces la visita que se hace a esos órganos es mucho más corta. O sea, dependiendo. Igual un par de días, básicamente. En fin, todo esto está definido por acuerdos del Consejo, ¿no? Antes de llegar a cuál es su perfil y también cuál es el visitador, después de eso el procedimiento de toda la información recabada, en dónde se sube, a dónde se envía, es de manera personal o con toda esta nueva tecnología digital. Sí, sí, afortunadamente, bueno, pues el Consejo sabemos que tiene pues mecanismos de recursos tecnológicos pues bastante avanzados, y eso nos permite generar toda esta información que se captura y que se recaba en los órganos jurisdiccionales se suba a una plataforma específicamente de visitas. Entonces esa información se concentra en ese digamos servidor, donde también aquí desde la Oficina Central de Visitaduría se hace un monitoreo para que se esté verificando que lo que se está asentando vaya siendo correcto en función de algunos estándares que tenemos por aquí nosotros visualizados. Entonces hay un acompañamiento de la propia visita. Se captura, alguna vez que se concluye la visita, bueno, el acta, pues la ley dice que se tiene que dar una copia de al titular o los titulares para que se impongan en su contenido. Okay. Por un término de 3 horas. Entonces ellos tienen la posibilidad de decir, oye, pues aquí creo que este dato está mal, o que no coincido con que esta fecha se haya puesto de esta manera. Ahí en el mismo momento. Sí, 3 horas. Una vez que concluyen este periodo de 3 horas, estamos en condición de que se firme el acta. Entonces la firma el titular junto con el visitador y el secretario que atendió la visita, y se firma digitalmente, y esa información queda en el servidor y se manda una copia aquí a la sede central de la visitaduría, y otro tanto que es a la Secretaría, bueno, a la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, quienes ahí tienen a su cargo, a través de la Secretaría Ejecutiva, la elaboración de un dictamen, es decir, esa información que se capturó, conjuntamente con la que se rindió por parte del órgano en lo que llamamos hace un momentito como informe circunstanciado, se analiza conjuntamente para evaluar el desempeño de ese órgano jurisdiccional en particular durante un año. Entonces se emite un dictamen, que se les llama. Los señores consejeros que integran la Comisión de Vigilancia son los que revisan que ese dictamen sea acorde con lo que se advirtió en las visitas y en el informe circunstanciado. Si hay necesidad de alguna observación, si hay alguna recomendación porque se vio que se está retrasando, por ejemplo, se retrasa algún término, que no se cumplió ciertas cosas, pues ahí hacen las correcciones o las solicitudes o las recomendaciones que estimen pertinente la comisión. Se mete a sesión, y entonces se genera ese dictamen, lo cual se comunica al órgano jurisdiccional. Es decir, esta es la evaluación que se da respecto de tu labor durante este año y que se obtuvo a través de visitas y de informes circunstanciales. O sea que el visitador no tiene nada que ver con el dictamen, simplemente evalúa, supervisa, sube la información y sigue en otra actividad. Es para correcto. Que los dictaminadores sean otros. Claro, porque en esta dinámica que te comentaba está el tema de que
pues termina una visita y sigue la otra. Entonces, si tenemos una programación de un par de días para un órgano, termina el visitador, al día siguiente sigue el otro. Y así ellos no pueden parar. Entonces ya hay una programación, por eso comentamos una programación anual, de tal manera que tienen que agotar la revisión de todos esos órganos que le dieron en su grupo durante todo el año. Ahora sí, regresando un poco para que nuestros amigos de Reflexiones sepan cuál es el perfil que debe de tener un visitador B. Ahorita pasamos a la A porque también sus funciones son un poco distintas, ¿no? Sí, es correcto. Los visitadores B, justamente como comentábamos un momentito, tienen un perfil que es exigido por la ley orgánica y los acuerdos relativos del Consejo, en tanto que deben contar con experiencia en el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, es decir, de secretarios de tribunal colegiado, tribunal unitario, bueno, ahora colegiados de apelación y juzgado de distrito, con cierto periodo de práctica y participar en un concurso de oposición. Es decir, se tiene diseñado un concurso para que pues se puedan medir las habilidades que tienen para esta tarea específicamente. De hecho, hoy día está en curso un concurso para visitadores B. Es importante que se tenga esa reserva de visitadores porque obviamente van concluyendo en su porque además función. 19 me parecen pocos. Lo son y más porque sabemos que luego están creándose órganos jurisdiccionales y entonces pues hay que repartírselos. Afortunadamente tenemos el apoyo de las autoridades del Consejo y parece que ya nos autorizarán uno más. Entonces ya tendríamos quizá para el próximo año 20. Nada más para concluir con esta situación de el perfil de los visitadores B. Una vez que son designados, la norma habla de que lo son por 3 años. Sí. 3 años, al cabo de los cuales se les hace una evaluación general, que tienen evaluaciones periódicas cada 6 meses. Uh-huh. Y al cabo de ello, pues entonces se hace una evaluación general y se determina a través de un dictamen si corresponde la posibilidad de que se les ratifique por un periodo igual, otros 3 años. Ahora sí, háblenos por favor del visitador A, que sí. Creo que sus funciones son mucho más de responsabilidades muy, muy claras y quisiera que nos ampliara esa información. Es correcto. Sí, los visitadores A, se integra este grupo de compañeros, lo integran magistrados ratificados, que tengan un perfil pues, con una carrera pues distinguida por ya sabemos que todos los titulares estamos en ese margen, en ese ámbito, pero que tengan pues también algunos conocimientos sobre diversos órganos jurisdiccionales, que se tenga ahí la experiencia de haber participado en ciertas tareas que les permitan tener un perfil adecuado para las supervisiones que están a cargo de los visitadores A, que como bien tú dices, pues tienen un nivel de responsabilidad mucho más específica. ¿Concursan ellos, perdón? No, esto es un perfil que selecciona directamente el Pleno del Consejo de la Judicatura. Uh-huh. Lo que se trata es que sea siempre también buscar ahora en esta época que se busque un tema de la cuota de género, claro. Que haya también pues disposición del propio servidor público pues a enfrentarse a este tipo de tareas que resultan pues a veces no del todo gratas, pero necesarias para el debido funcionamiento del Consejo. Son ciertas características que el propio Pleno del Consejo determina que son las adecuadas para que se pueda seleccionar a quienes van a fungir como visitadores A. Y obviamente pasan por un examen, o sea, un perfil que sí tiene un estándar específico que mide el propio Pleno del Consejo, porque no puede estar, por ejemplo, involucrado algún titular que haya tenido alguna sanción, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque lo que se busca es que quien realice estas tareas, de las que no hemos platicado de ellos, pero bueno, vamos allá, visitas extraordinarias, pues tenga una respetabilidad, una honorabilidad impecable. Son aspectos que tiene muy definidos el propio Pleno del Consejo y que entonces hacia el interior pues determinan quiénes verdaderamente podrían cumplir con esta tarea de manera integral. Pues sí, son personalidades de una gran honestidad y probidad, ¿no? Pero ¿cuál es entonces su función? ¿Ellos sí hacen visitas extraordinarias? Sí. ¿Cuáles son las visitas extraordinarias? Justamente cuando el propio Consejo
través de su presidencia o alguna de las comisiones que están competentes para ello, advierten que existe una irregularidad en algún órgano jurisdiccional que deba ser atendida a través de un mecanismo de vigilancia como es la visitaduría, para aportar datos a una investigación o una probable investigación, o que haya una denuncia presentada directamente en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, tendría la posibilidad de ordenar una visita extraordinaria. Específicamente me quería yo referir a la UJIRA, que también es una unidad general para las responsabilidades administrativas, que son quienes se encargan ahí pues de dar esa orden, bueno, una vez que el propio pleno, la ministra presidenta advierte que existe alguna situación de esta naturaleza, pues entonces ordenan que se lleve a cabo una visita extraordinaria. Y esta visita extraordinaria está a cargo de un visitador judicial A, esa es la función. Pero básicamente es llevar a cabo actividades de investigación de aquello que fue denunciado o que se advierte como situaciones irregulares, entonces que ameritan que el visitador judicial A acuda al órgano sede para efecto de plasmar en un acta también eso que advierta de propio. En pocas palabras se puede decir que el visitador judicial A son los ojos del Consejo directamente en el órgano jurisdiccional. Entonces se le asignan tareas específicas y entonces de todo ello recaba también información y la trae para ponerla. A diferencia de los visitadores B, en el caso de las visitas extraordinarias, tiene ciertos rasgos distintivos de las ordinarias. Hablábamos hace un momentito de que se tiene que mandar una programación, que se manda un aviso para que se publique. Cuando se trata de una visita extraordinaria, precisamente por la naturaleza de la actividad que se va a desarrollar, no se avisa. Es decir, una visita extraordinaria se despacha en tal órgano y entonces se acude. Se acude en el momento que hay términos que lo marca la normativa. Entonces acude el visitador judicial A con su equipo de trabajo, generalmente integrado por 2 secretarios técnicos, y se constituye en el órgano. O sea, en pocas palabras es sorpresiva. Exactamente. Y el aviso que se publica, lo publica el visitador. Una vez que llega al órgano, se publica, oye, aquí está practicando su visita extraordinaria, para que todo aquel que tenga alguna queja, alguna situación que quiera comentarlo directamente al visitador, pues lo puede hacer. Entonces se publican avisos prácticamente en todos los órganos que formen parte del circuito en donde se acude. Entonces se le da publicidad de que se está llevando a cabo visita extraordinaria en tal órgano. Y luego, la visita extraordinaria, a diferencia de la ordinaria, no tiene un término específico. Hablábamos de que en las ordinarias, pues 2 días, o dependiendo del órgano, acá va a depender de la situación irregular, la situación irregular que se haya advertido por parte de los órganos competentes para despachar la visita. Entonces podrá durar 1 semana, 2, 3, hasta 1 mes. Entonces, una visita extraordinaria, pues como lo es, es su palabra extraordinaria, pueden surgir muchas situaciones. Luego acontece que es necesario recabar el testimonio de algunas otras personas que están involucradas o algunas otras que acuden ante la presencia del visitador judicial. Entonces, bueno, pues hay que hacer diligencias, entrevistas, y esto tiene que formalizarse, tiene que hacerse a través de los mecanismos que se están dispuestos por la normativa, que es una entrevista con las formalidades adecuadas que marca la propia norma, en donde la diligencia se hace de cara a cara, se videograba, se hace una captura de las manifestaciones que hagan los entrevistados en un documento, el cual al final pues, se lee, se firma. Existen muchas formalidades que hay que cumplir, porque tiene que cumplirse con toda una serie de requisitos que le den sustento a las formalidades que se necesitan para la validez de las actuaciones. Entonces, digo, sin ánimo de extenderme, y nada más, una vez que concluye la visita extraordinaria, el visitador estima que es suficiente, se levantan los avisos, y el acta no se levanta en ese momento, sino que se da aviso al titular: se acabó la visita, nos veremos, y bueno, y entonces se traslada el visitador a aquí, Ciudad de México, en donde va a trabajar en 2 aspectos. Uno, el acta de visita, y el segundo, en un informe final, así se le denomina.
De esto nada se sube al sistema. Y una vez concluidos, ambos se ponen a disposición de la UJIRA y se entrega directamente. Es decir, no hay intervención de nadie, sino que esa información es muy delicada. Sí, muy delicada. Queda blindada, queda encriptada para que únicamente las autoridades involucradas en la investigación del hecho que motivó la visita extraordinaria tengan acceso a ello. Entonces, y ahí en ese momento concluye. A la pregunta que me hacías sobre si el visitador judicial hace alguna evaluación. No, lo que sucede es que en ese informe final, así lo dice la norma, tiene que plasmarse todo aquello que se derivado de la visita se advierta si puede eventualmente solamente ser constitutivo de alguna causa de responsabilidad administrativa. Entonces, se elabora un documento en el que se pone a consideración de la UJIRA, pero no es vinculatorio, no finca ninguna responsabilidad, no es a manera de dictamen, no, nada, sino simplemente, para decirlo coloquialmente, lo que yo acudí y vi podría eventualmente constituir esta causa de responsabilidad. Claro, no, son muy Nada cautelosos, más. pero Claro. ya está toda la información. Sobre todo porque algo que es bien importante, las visitas de inspección, las extraordinarias, se llevan a cabo generalmente en la etapa de investigación. Es decir, apenas se está armando, se está verificando, se está revisando si existen elementos suficientes para poder eventualmente en un futuro llevar a cabo un procedimiento administrativo de responsabilidad. Fuera de eso no hay ninguna otro impacto que genere la opinión que emite el visitador judicial en ese denominado informe final. El informe final. Estamos platicando, amigos y amigas, con el magistrado Rafael Rojas Licea de la Visitaduría Judicial. Me quedan 2 preguntas porque la verdad la conversación ha sido muy enriquecedora. Gracias. Para quienes no conocíamos todos estos mecanismos. Entonces, en estas visitas que hace el visitador es a propósito de quejas internas en un tema, digamos que laboral, pueden ser acoso laboral, acoso sexual, pero también los usuarios de los servicios judiciales también pueden poner quejas y a partir de ahí generar una visita sorpresa. Desde luego estas situaciones de las que hablamos que surgen en la Comisión de Disciplina a través de su Secretaría Ejecutiva o en la UJIRA, pues son motivadas por alguna queja o alguna denuncia que se presenta. Y no es limitativo únicamente para aspectos internos, sino también externos. Tan es así que ha habido una política bastante conocida y difundida por parte del Consejo de la Judicatura Federal para hacer el conocimiento tanto hacia el exterior como el interior de los mecanismos que se tienen para poder presentar quejas. Se tiene un buzón de quejas, se tiene incluso la propia visitaduría, se tiene la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Sí, hay varias ventanillas de quejas en donde se pueden recibir, si es que sí lo estiman pertinente la persona que pretende denunciar, para presentar su inconformidad en cierta circunstancia, y entonces obviamente eso, una vez recibido, se pasa a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, en donde hacen la calificación respectiva. Porque bueno, también hay que hacerlo del conocimiento de los amigos del auditorio, que bueno, no basta con que pues se haga la mención simple y sencilla de que pues en tal órgano jurisdiccional está aconteciendo tal irregularidad. Lo importante, como siempre en todo procedimiento, lo saben incluso quienes no son abogados, que pues para poder llevar a cabo alguna investigación de esta naturaleza, pues se necesita aportar por lo menos un indicio de prueba de lo que existe. Porque de otra manera pues estaría muy frágil pues la fortaleza con la que se debe contar una institución, de que pues simplemente se haga la mención de que pues sucedió esto. Igual para la gente de casa, pero concretamente pues está abierto los canales tanto internos como externos, evidentemente, para que se lleve a cabo el trámite de esas quejas, de esas denuncias, y se puedan abocar a la investigación respectiva. Tener muy claro, denuncia, pero también pruebas, ¿no? Exacto. Quejas o denuncias, pero Sí, con la prueba que sea testimonio de que algo sucedió. Hay un tema que a lo mejor en la opinión pública está muy ahorita en términos mediáticos, pero sí para aclarar, las investigaciones que hace la Visitaduría Judicial son solamente para los
órganos del Consejo de la Judicatura. Aquí está totalmente alejada de la Suprema Corte de Justicia. Este es obviamente el máximo tribunal del país, pero ahí ustedes no tienen nada que ver. Es correcto. Como comentamos en un principio, lo mencionas atinadamente, este órgano es auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Ello deja de lado pues la posibilidad que tenga de poder llevar a cabo alguna actuación ni en la Suprema Corte de Justicia ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos tienen sus propios mecanismos, entiendo que incluso en el propio Tribunal Electoral tienen su propia visitaduría, y hay mecanismos que tienen específicamente para atender los asuntos de supervisión, de vigilancia y disciplina específicamente. Este órgano, donde están ustedes aquí, tienen su casa en este momento, es un órgano del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, únicamente nos ocupamos de llevar a cabo este tipo de actividades en órganos jurisdiccionales que forman parte del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto puede llegar a otros niveles, magistrados, incluso consejeros, a otro nivel. Claro, sí, está dispuesto también en la propia norma que si hay algunas situaciones que impacten directamente en actividades que llevan a cabo gente que pertenece al Consejo, es decir, que no están en órganos funcionales, pues las investigaciones no están limitadas por ello, pero el órgano que se encarga de la investigación pues no es la Secretaría Ejecutiva la Comisión de Disciplina, sino entonces aquí interviene la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay esa área, pero obviamente pues, están sujetos a investigación. Eventualmente si hay alguna situación en donde haya denuncia, que haya algunos indicios que pudieran involucrar el actuar irregular de algún servidor público que pertenezca al Consejo en sus áreas administrativas, pues está previsto la posibilidad de que la propia Contraloría sea quien encabece esas labores de investigación. Y claro que como la Visitaduría lo es un órgano auxiliar, pues puede auxiliar justamente en esas investigaciones, en este caso la Contraloría. Y obviamente si se trata de jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales administrativos, en fin, todos los que forman parte del recurso humano que se desarrolla en las órganos jurisdiccionales, pues entonces corresponde no a la Contraloría, sino a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Pues es un tema muy delicado, interesante, para que nuestra audiencia sepa que sí existen los mecanismos para la denuncia en estas funciones de la visitaduría judicial. Antes de concluir, me gustaría que pues nos cerrara el tema con algo que agregar o algún punto que haya quedado en el tintero y que nuestra audiencia pues quede muy clara de lo que hace este órgano auxiliar. Sí, como no, muchas gracias por la oportunidad. Pues yo les agradezco nuevamente la posibilidad de dirigirme a ustedes a través de estos micrófonos a cargo de esta oficina que resulta, como ya lo platicamos, muy interesante, muy importante para el desarrollo de las actividades del Consejo. Y prácticamente, pues reiterarles a ustedes que la confianza que deben tener en el órgano auxiliar denominado Visitaduría Judicial es pues al 100. En algunos momentos, incluso pues como parte de órgano jurisdiccional, integrante de algún tribunal, etcétera, pues se habla y se dice de la Visitaduría Judicial que se trata de un órgano que quizá va a hacer una serie de revisiones y que quizá no sea del todo grato que nos visen, que nos revisen, que nos supervisen, que nos hagan alguna observación, pero lo cierto es que quiero decirles que están los canales abiertos de comunicación. Estamos incluso trabajando el día de hoy con un nuevo diseño de una página de internet, pues para crear mecanismos de comunicación con los órganos jurisdiccionales de una manera más estrecha y obviamente con el público en general. Esta página tendrán acceso todos, y lo que se pretende es que sea más amigable, mucho más fácil de acceder, con información mucho más útil para efecto de poder dirimir cualquier duda, algunas herramientas que se tienen dispuestas y que luego en la práctica de las visitas suelen generar cierta situación de duda, de incertidumbre. Entonces,
Créanme que estamos nosotros trabajando en eso para mejorar las condiciones del desarrollo de las actividades de la Avistaduría para siempre un mejor servicio para todos los usuarios del sistema de justicia en el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Pues así le agradecemos al magistrado Rafael Rojas Licea de la Visitaduría Judicial su presencia aquí en Reflexiones desde el Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Y amigos, así concluimos este episodio de Reflexiones, un podcast que les comentaba forma parte del canal CJF Informa de Spotify, ahora también por YouTube. La invitación para que nos sigan. Si les gustó este podcast, esta charla, compártanla, platíquenla, hagamos la conversación con información verídica. Visiten también el sitio de la sala de prensa del Consejo, cjf.gov.mx, y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.